Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 28 de julio. Quien les habla, Irene Dalañolita. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, estoy acá compartiendo un mate, un desayuno y hablando de cosas que a ustedes les interesa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es el sueño. Porque tener un buen descanso no es un lujo. Y para nosotras, la comunidad de mujeres, esa consulta es muy frecuente. Doctora, no puedo dormir bien, aunque me acuesto, estoy varias horas en la cama, no descanso bien, me levanto cansada. Bueno, para esto he convocado a un experto en el tema, el doctor Facundo Nogueira, que él es médico neumonólogo y especialista en medicina del sueño. Él ahora va a contarnos dónde desarrolla toda su actividad laboral y además él se presenta como músico, lo cual a mí me encanta. Lo tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo está, Facundo? ¿Cómo estás, Irene? Muchas gracias por la convocatoria, ¿eh? Muchas gracias por la Bueno, presentación. me encanta cómo te presentás vos, músico y especialista en medicina del sueño. Hoy vamos a hablar del sueño, otro día, si querés, hablamos de la música, que es re lindo. Sí, Eh, con todo gusto. Me encanta este tema, cómo vos lo abordás, yo te sigo en las redes y vos hablas de muchos factores que importan en el día a día como hábitos, como esto, por ejemplo, del mate, que es tan importante para despertarse, porque tiene cafeína. Pero ¿qué pasa cuando tomamos mate, por ejemplo, a las 7 8 de la noche? Sobre todo te estoy preguntando en población que ya que está entrando en la perimenopausia y menopausia, donde el bajo tenor de estrógenos hace que este sueño sea difícil de Todavía más. mantener toda la noche, claro. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, primero hay que entender qué tiene el mate. La gente cree que el mate tiene algo que se llama mateína, que esa mateína en realidad no existe. Hace muchos años que se sabe que el mate y el té tienen cafeína igual que el café. Y no lo tiene, sobre todo el mate, no tiene poca cafeína. Más o menos 4 o 5 mates, 4 o 5 cebadas de mate, que es una dosis estándar, digamos, quizás baja, Sí. contienen la misma cantidad de cafeína que una taza grande de café. O sea que estamos hablando de una dosis importante. Y la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Lo que hace la cafeína es bloquear los receptores de una sustancia que se llama adenosina, que es la que le dice al cerebro, es la que se va acumulando durante el día y la que le dice al cerebro: estoy cansado, tengo sueño, tengo que ir a dormir. Entonces, al ingerir café se bloquea la adenosina, no desaparece, se bloquea, y el cerebro se mantiene activo como si nada pasara y como si no se acumulara el cansancio. Entonces, el tema está en que si uno lo toma a la mañana está buenísimo porque eso nos activa. Incluso hay muchos estudios que hablan de que la cafeína puede ser positiva para nuestro organismo, para nuestro rendimiento intelectual. Pero cuando uno lo toma después de las 4 o 5 de la tarde, se va acumulando esta cafeína, porque tarda mucho tiempo en metabolizarse. Más o menos en promedio son 4 o 5 horas, pero el metabolismo de la cafeína puede demorar hasta 8 horas, con lo cual vos imagínate, tomás a las 5 de la tarde, son las 12 de la noche y todavía tenés efecto de cafeína dando vueltas, y eso va a retrasar la capacidad de conciliar el sueño. Y lo que tiene el mate, a diferencia de tomar un café, es que cuando uno toma una taza de café, vos te la tomás rápido, porque el café se enfría y se toma caliente. Entonces, por ahí en un par de minutos, menos de 5 minutos, vos ya te tomaste todo el café. Con el mate no ocurre lo mismo. Uno lo pone en un termo y busca uno de estos termos verdes que duran un montón de horas para precisamente estar mateando todo el tiempo. Con lo cual, en medicina nosotros hablamos de una infusión en bolo y una infusión continua, dar un shot, un saque, un saque para decirlo de alguna manera más gráfica, un saque de cafeína con un café, o una infusión continua, estar recibiendo todo el tiempo durante un rato muy prolongado cafeína, que eso hace que
la dosis vaya ingresando más lentamente y también se metabolice más lentamente. Con lo cual, bueno, esto de quedarse mateando muchas horas hace que se prolongue mucho más el efecto del mate. Así que, digamos, es muy bueno el mate, nadie lo está, por supuesto, criticando. Yo consumo mate, obviamente, cotidianamente, como casi todos nosotros, pero hay que tener en cuenta eso. Sobre todo si uno tiene problemas para dormir, tiene insomnio, tiene dificultades para conciliar el sueño, sepamos que si tomamos mate a la noche, la dificultad va a ser todavía mayor. Así que tu recomendación, Facundo, hasta las 4 o 5 de la tarde. Hasta las 4 o Después, 5 de la tarde, ni café, o sea, después de ahí, ni café, ni mate. El té, ojo que la gente dice, no, pero el té, un té de tilo, que está bien, pero el té también tiene cafeína. Entonces, si uno tiene insomnio, hay que también tener cuidado con la ingesta de té, ¿no? bien. Bueno, eso sería una recomendación importante. También te escuché decir qué pasa con el deporte, que nosotros, el deporte, hacer actividad física, cuando en pacientes, ¿no? Que tienen inconvenientes para conciliar el sueño, ¿hasta qué hora lo indicás vos? Mira, el ejercicio Sí, regular se asocia o, digamos, favorece el sueño, ¿sí? Las personas que duermen, que hacen ejercicios regularmente, todos los días o 5 veces por semana, duermen mejor que los que no lo hacen, ¿sí? Porque el ejercicio ayuda en la conciliación del sueño. Y dormir bien ayuda al rendimiento deportivo, ¿no? Por eso es que se pone tanto énfasis en los atletas de elite con el tema del control del sueño y que duermen muchas horas y que duermen siestas. ¿Por qué? Porque durante el sueño el músculo se repara, se generan sustancias anabólicas, como si fuesen unos anabólicos externos, pero los fabrica el propio organismo, que son los que fortalecen la fibra muscular, la que la reparan, las que hacen que previenen que ocurran lesiones y cuando uno tiene una lesión muscular, esa sustancia que aparece durante el sueño es la que ayuda a la recuperación. Y además, desde el punto de vista intelectual, una persona que está bien dormida es una persona que está mucho más alerta, con capacidad de detectar mejor lo que ocurre en el entorno y tomar mejores decisiones. Y eso hace que uno rinda mejor deportivamente. Pero, si uno hace actividad física de noche, muy cerca del horario de ir a dormir, que ahora está muy de moda, hace algunos años que está muy de moda, vos ves en la calle de noche grupos de personas que salen a correr o que salen a andar en bicicleta. Bueno, eso lo que genera es una producción de endorfinas muy, muy importante. La endorfina es una sustancia endógena muy estimulante que produce euforia y produce una sensación de alegría y es euforizante y genera excitación y adrenalina. Y además sube la temperatura corporal. Esas tres cosas retrasan la conciliación del sueño. Para que uno se acueste, uno se vaya a dormir, uno se pueda dormir, tiene que tener un nivel de endorfinas baja, tiene que tener, la adrenalina tiene que bajar y la temperatura corporal tiene que bajar. Con lo cual, si uno sale a correr o se va a jugar un partido de fútbol a las 10 de la noche, va a ser más difícil que podamos conciliar el sueño inmediatamente después de esa actividad. Es muy común que la gente diga, sí, yo solo a correr y o voy a jugar a fútbol, después me quedo como hasta la 1 o 2 de la mañana. Y sí, eso es natural y es normal que ocurra eso. Con lo cual, lo recomendable siempre es separar el ejercicio unas 3 horas del momento de irnos a dormir, ¿no? yo pienso que los que utilizan este horario es a veces por necesidad laboral, ¿no es cierto? Porque terminan de trabajar, quieren estar. Pero bueno, la recomendación en estos pacientes sería cambiar esa rutina, poner esta actividad física a la mañana si se puede para aprovechar esa energía. Sí, ¿Qué, sí, sí, qué sí, opinás? Sí, no, decime. no, que ahí el tema es que uno no es que está prohibiendo la actividad física, ¿no? No. Porque a veces uno queda como medio como antipático, pero al final no puedo tomar mate, no puedo hacer ejercicio, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No, no se trata de eso. Se trata de explicar que si uno tiene problemas para dormir, estas actividades te van a entorpecer todavía más tu sueño. Es cuestión de ordenarlas un poco mejor en nuestro organigrama. A veces es difícil porque en esta sociedad moderna también es parte del problema con el sueño, es que estiramos el día laboral y trabajamos hasta cualquier hora, entonces casi no nos queda tiempo para nuestra vida social, no queda tiempo para hacer ejercicio, muchas veces para almorzar. Entonces, bueno, pero hay que tratar de hacer artesanías con el horario, con la agenda y tratar de calzarlo para que no nos entorpezca, ¿no?
Facundo, ¿qué otro ítem a tener en cuenta? Yo te escuché hablar sobre el peso, Sí, sobrepeso. bueno, Eh, la alimentación y el peso también sí, interfieren muchísimo o afectan muchísimo el sueño, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, cuando uno va a cenar, en general, en estas sociedades en las cuales estamos acostumbrados cada vez más a pasar de largo al mediodía o a comer algo frugal al mediodía y llegamos a la noche con mucho hambre y tenemos una cena muy copiosa, eso a veces termina perjudicándonos porque si nos vamos a dormir después de haber cenado en forma copiosa, nos acostamos con distensión abdominal, con un poco de reflujo, con molestias, con gases, y eso hace que el sueño también se prolongue, o digamos, el inicio del sueño también se retrase y se prolongue. Ahí lo que se recomienda es una ingesta en la noche menos pesada, menos digamos, con menor contenido graso, con alimentos más fáciles de digerir y separada del horario de irnos a dormir, mínimo 2 horas para darnos tiempo a que se complete el metabolismo. Durante la digestión aumenta la temperatura corporal, aumenta la temperatura del intestino y hay que esperar que eso baje para que podamos sí conciliar el sueño. Y la obesidad es un enemigo acérrimo del sueño, claramente. ¿Sí? La obesidad aumenta fundamentalmente el riesgo de apnea del sueño, ¿sí? Es el principal factor de riesgo para el desarrollo de apnea del sueño, que es un trastorno en el cual literalmente dejamos de respirar mientras dormimos, ¿sí? En la obesidad lo que se produce es un fenómeno en el cual la garganta, la faringe, es rodeada de tejido graso en exceso que se acumula en la garganta, en la lengua, aumenta el tamaño de la lengua cuando uno sube de peso, puede aumentar hasta 1/3 el tamaño de la lengua, que es un mira, montón. un Y montón. un 30%, sí, es un montón. Y eso hace que la garganta, el espacio por donde pasa el aire, sea más chiquito. Y de noche, encima, las paredes de la garganta, que son paredes de músculo, si la faringe no tiene hueso, no tiene cartílago, tiene músculo nada más, se relaja, porque todo músculo corporal, salvo el corazón y el diafragma, cuando nos dormimos se relaja. Y al relajarse, las paredes tienden a colapsarse, tienden a cerrarse. Si se cierran un poco, vamos a roncar, y si se cierran del todo, aparece la apnea. Y cuando combinamos esta relajación muscular con aumento de tejido graso en el cuello, comprimiendo la garganta, indefectiblemente van a aparecer las apneas. Y las apneas, bueno, hacen que uno se quede sin respirar, baje el oxígeno en sangre, el cerebro detecta que está ocurriendo eso y lo que hace es despertarse. Es un despertar muy breve, 1 segundo y medio, menos de 10, 15 segundos. Uno no llega a despabilarse la mayoría de las veces, pero sí fragmenta el sueño, lo interrumpe. Es como uno estar viendo una película y de golpe uno la pausa y vuelve a empezar. Es imposible avanzar en el capítulo o en la película que estamos viendo. Y en el sueño es imposible avanzar en las etapas del sueño. Y el sueño termina siendo superficial, fragmentado, de mala calidad, y al día siguiente nos levantamos cansados, con sueño estamos cansados durante el día. Y esto, además, la mala oxigenación nocturna que la apnea genera, afecta el funcionamiento del corazón, del cerebro fundamentalmente, y aumenta el riesgo de presión alta, de arritmias, de ataques cardíacos, ataques cerebrales. Aumenta el riesgo de Alzheimer, ¿sí? La apnea del sueño, al igual que el insomnio, duplica el riesgo de enfermedad de Alzheimer en comparación con pacientes que no lo padecen. Así que vaya si esto trae efectos hacia nuestra salud, ¿no es cierto? Mira si es importante entonces un buen sueño, un buen descanso, un buen reseteo de todo el organismo. Últimamente, Facundo, ha aumentado la consulta de esta posibilidad de no poder dormir bien y descansar. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo te diría que a partir de la pandemia, se han multiplicado las consultas ¿Se escuchan los perros? Tengo dos No, perros. no, no, no se Ah, escucha. fue acá Ya, ya, casi me no hay olvidó ahora. problema, no hay problema. Este, Eso, me distraje un segundo, perdón. En la pandemia se multiplicaron las consultas, porque bueno, la pandemia fue un disparador muy importante de insomnio. Las cifras de la tasa, la prevalencia del insomnio antes de la pandemia era de aproximadamente un 20%. Hoy por hoy, después de la pandemia, y fundamentalmente la pandemia, los trastornos del sueño se multiplicaron por 2 o por 3 y hoy más de la mitad de la población mundial
duerme menos de 7 horas y tiene problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo. Así que sí, claramente eso motivó un aumento, un incremento notorio en las consultas. Bueno, digamos, desafortunadamente somos pocos los que hacemos medicina del sueño y tenemos las agendas de consultorios explotadas de consultas. Eso por un lado está bueno, pero por otro lado también es un problema sanitario importante y que el sistema de salud todavía no tiene herramientas suficientes como para poder afrontarlo, Te- ¿no? y te consultan mujeres y hombres también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, la mujer consulta más por insomnio, Sí. el hombre también por insomnio, pero es una consulta. Sobre todo después de la menopausia. Después de la menopausia, el sueño de la mujer, vos lo mencionaste al inicio, se afecta muchísimo, ¿sí? Mm. Yo te diría que hay un salto ahí muy grande entre los 40 y los 50 años en cuanto a la prevalencia de trastornos del sueño en la mujer. ¿Por qué? Porque la menopausia en sí es un factor generador o potenciador del insomnio, ¿sí? El insomnio se dispara en la menopausia, bueno, por los cambios hormonales, por distintas cuestiones que le pasan en el organismo y en la psique de la mujer, porque la menopausia obviamente tiene genera una afectación a distintos niveles, Ujú. pero también hay el cambio físico que acompaña a este cambio hormonal, hace que la mujer, por un lado, aumente el riesgo de subir de peso, tenga más, digamos, suba de peso, y además cambia la forma en la cual se distribuye ese exceso de peso. ¿De qué manera? Bueno, antes de la menopausia, la mujer tiende a acumular tejido graso más en los brazos, en las piernas, en las caderas. A diferencia del hombre que tendemos a juntar tejido graso en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Después de la menopausia, por los cambios hormonales, el patrón de acumulación de tejido adiposo en la mujer se transforma, digamos, adopta el mismo patrón que el hombre. No. Entonces, aumenta la obesidad central, el depósito de tejido graso en el cuello, en el tórax y en el abdomen, y eso hace que aumente el riesgo de apnea del sueño. En la mujer, antes de la menopausia, la prevalencia de apnea del sueño es la mitad que la del hombre, y después de la menopausia se dispara y termina siendo igual a la del hombre. Con lo cual, en esa etapa en particular, hay una explosión de trastornos del sueño en la mujer. Yo te diría que hoy por hoy debe ser el grupo etario que más consulta a la mujer perimenopáusica, ¿no? Bien, ya estamos llegando al final, Facundo. Yo te voy a hacer una pregunta que va a sintetizar un poquito. Yo como mujer perimenopáusica, menopáusica, te consulto porque tengo insomnio. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, las recomendaciones en general tienen que ver, digamos, con matices, están orientadas en dos o tres ejes muy importantes. Primero, entender qué es el insomnio. El insomnio, si bien está definido como una enfermedad, es una entidad nosológica que está descrita como enfermedad como tal. No es como otras enfermedades, que vos podés decir, mira, no sé, enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer está originada en este trastorno metabólico que produce estos síntomas y tiene este tratamiento. El insomnio es más parecido a la fiebre que a la enfermedad de Parkinson. La fiebre no aparece porque sí, está vinculado con una enfermedad inflamatoria subyacente o una infección o alguna neoplasia, pero la fiebre en sí no es una enfermedad, es un síntoma. El insomnio inicialmente es secundario a algo, ¿sí? Que tiene consecuencias propias, por eso se lo considera una enfermedad. Cuando uno tiene insomnio mucho tiempo, el insomnio, el síntoma en sí, tiene consecuencias propias, por eso se la considera enfermedad. Pero como tal, no es, digamos, lo que decimos en medicina, idiopático, sin causa. Los insomnios sin causa son muy poquitos, o sea, de hecho, en las clasificaciones lo que se consideraba antes como insomnio primario desapareció, ya no se habla más de insomnio primario, y siempre uno tiene que tratar de encontrar o buscar, porque hay una causa subyacente. Entonces yo te diría que el primer punto es sentarse a analizar qué está pasando, por qué es que uno no puede dormir. Lo primero que uno tiene que ver es los hábitos. A ver, ¿cómo son los hábitos de esa persona? Porque muchas veces nosotros nos lo autogeneramos el insomnio, ¿sí? Y sobre todo después de la pandemia, esto de quedarnos con viendo series hasta cualquier hora, películas, conectados en la computadora, con el celular, las redes sociales. Eso ha sido tremendamente nocivo para nuestra capacidad de conciliar el sueño. Eso por un lado.
En segunda instancia, el hábito o el ambiente en que uno duerme, sobre todo en las grandes ciudades. Dormir sobre la Avenida vivir en la Avenida Santa Fe, primer piso, en Plaza Italia, un departamento con un ventanal, con un solo vidrio, y bueno, es muy difícil que uno no tenga una irrupción de ruido de la calle y que eso no afecte nuestra capacidad de dormir. Y eso es un factor muy importante en la ciudad. Hoy hay muchos polos gastronómicos en la ciudad, aumentó mucho el ruido y aumentó mucho la iluminación en las calles, en zonas que son urbanas, que son de domicilio, digamos, no son comerciales. Entonces, eso también ha afectado mucho la capacidad de consulta. Y hay mucha gente que consulta por eso, diga, doctor, yo estoy a la noche y hay un restaurante hasta cualquier hora. Entonces, ese es Tenemos un... que ir cerrando, tenemos que ir Sí, 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 cerrando. Sí, dos conceptos. Y sí. lo otro es si hay un problema orgánico o si hay un problema psíquico. Si hay alguna dolencia orgánica que nos afecte o si hay una cuestión emocional o psíquica subyacente. Eso es lo primero que hay que investigar. Bien, Facundo, nos tenemos que ir, me encanta el tema y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos, ¿sí? No, gracias por el Muchas contacto. gracias. Muy bien. A Hasta luego. ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau.